Muy buenos días, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de arte y cultura con la actividad Mi propuesta creativa sobre la naturaleza. ¿Y qué aprenderé? En esta actividad aprenderé a desarrollar una propuesta artística usando elementos naturales a partir de una idea que motive y sensibilice sobre la relación de las personas con la naturaleza. Además, compartiré mi proyecto y evaluaré mi creación. Ahora que ya has explorado y organizado libremente diferentes elementos naturales, ha llegado el momento de planificar tu propuesta artística a partir de la exploración anterior y desde tu experiencia. Propón ideas con las que vas a motivar a tu comunidad a valorar su relación con la naturaleza. Lee una de las noticias de Percy. Lee una de las ideas de Percy. Percy nos dice: mis ideas, la lluvia es vida. Ahora te toca a ti proponer 3 ideas. Escríbelas o dibújalas. Por ejemplo, podrías escribir como primera idea: las flores me alegran. La segunda idea: el sol me da vida. Así también, otra idea podría ser: el agua me da paz. Ahora selecciona una de tus ideas para crear composiciones. Es importante que antes de empezar tengas en cuenta cuál podría ser el tamaño de tu composición. Si lo crees necesario, considera agregar algún otro elemento natural como algodón, lana, etc. También te sugerimos usar sonidos que puedes grabar con algún celular o grabadora que tengas en casa y añadirlos a tu propuesta final. Paso 1. Te invitamos a ver la propuesta de planificación de Percy. Él eligió sus elementos de la naturaleza. Primero eligió algunas flores de colores. En la segunda estamos viendo algunas hojas. Y en la tercera también estamos observando algunos elementos que ha considerado Percy para elaborar su propuesta de planificación. Dependiendo de la idea que has elegido, ¿qué materiales de los que tienes vas a elegir? Paso 2. Probó distintas composiciones hasta encontrar lo que más le gustaba y comunicaba mejor su idea. La lluvia es vida. Ahora elabora tu composición. Observa estas 3 composiciones creadas por Percy. En la primera ha utilizado algunas hojas verdes con diferentes formas y también ha usado algunos pétalos de flores para armar su primera composición. En esta segunda composición observamos también que Percy ha utilizado las hojas de las plantas de algunos colores y ha elaborado un diseño de peces. En esta tercera imagen estamos observando que aquí Percy ha utilizado las hojas de la planta, así como también los pétalos de las flores. También ha utilizado algunos tallitos para poder elaborar esta linda composición de la mariposa. ¿Cuál de ellas comunica mejor tu idea? Elígela. Paso 3. Luego agregó a su composición final el sonido de la lluvia, que grabó con un celular que le prestaron en casa. ¿Tú agregarías algún sonido? ¿Cuál sería ese sonido? Paso 4. Percy compartió su trabajo con su hermano y con su ayuda grabó su composición para mostrársela a su familia y algunos miembros de su comunidad para motivarlos y sensibilizarlos sobre la valoración de nuestra relación con la naturaleza. ¿Y tú qué harías para presentar tu propuesta a tu familia? Podrías mostrar en una reunión familiar todas tus creaciones con un fondo musical. ¿Cómo lo compartirías con tu comunidad para motivarlos a valorar su relación con la naturaleza? Bueno, en este caso puede ser a través de videos y las redes sociales. También puedo hacer murales de exposición de mis trabajos. Reflexiona.
¿Cómo esta creación artística te ha ayudado a reflexionar y valorar tu conexión con la naturaleza? Bueno, en este caso creo que despertó en mí el interés de cuidar y valorar mi medio ambiente. Autoevaluación. Responde las siguientes preguntas para reflexionar sobre tus aprendizajes en esta actividad. Preguntas. ¿Qué expresiones artísticas has aprendido para comunicar la relación de las personas con la naturaleza? ¿Ya lo sabes? Correcto. Podríamos decir que aprendí la estrategia del land art, en el cual se utilizan materiales de la naturaleza. ¿Cómo aprendiste a conectarte con la naturaleza y a utilizar sus elementos para comunicar tus ideas? Podríamos decir que aprendimos explorando e investigando todos los elementos naturales que hay a mi alrededor. ¿Cómo usarías estos aprendizajes en tu vida diaria? En mi vida diaria usaría estos aprendizajes rescatando y conservando mi medio ambiente, a la vez apreciando el arte e ideas de otras personas. Reflexiona sobre tus aprendizajes y completa la siguiente tabla. Aprendí a desarrollar una propuesta artística usando elementos naturales. Lo logré, estoy avanzando o qué necesito hacer para mejorar. Felicitaciones por haber culminado tu actividad. Muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos.